clínicas demográficas y también geográficas y temporales, que esas tienen que ver más que todo con los criterios de inclusión. En la población accesible o de estudio ya se incluyen estas otras dos características, las geográficas y temporales, aparte de las dos previas, de las clínicas y demográficas de un grupo de personas, y la población accesible es propiamente la que podemos estudiar. Por ejemplo, yo les digo, vamos a hacer un estudio en las características clínicas y demográficas. Yo lo quiero hacer en mujeres de 30 a 60 años que tengan hipertensión y diabetes, ¿verdad? Entonces, ajá, muy bien, lo queremos hacer en mujeres, ya tenemos ahí características demográficas, igual la edad, ¿verdad? De 30 a 60 años que tengan características clínicas, hipertensión y diabetes. Aparte de eso, yo quiero ver cuál es mi población realmente accesible. Entonces, yo quisiera estudiarlo a nivel país o quisiera estudiar todos los de San Salvador, pero de repente eso se me va a hacer muy difícil. Entonces, voy a elegir únicamente las de Soyapango, por ejemplo. ¿Y en qué periodo? En mayo y junio de 2021, ¿verdad? Van a ser los únicos que yo voy a poder estudiar porque tiene que ver con la factibilidad y viabilidad del estudio. Entonces, esa es mi población blanco, mi población accesible con esas 4 características. La muestra es un subconjunto de la población y una muestra puede ser probabilística o no probabilística, y eso tiene que ver más que todo con la aleatoriedad, ¿verdad? O sea, una muestra que es aleatoria, que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, es probabilística, mientras que una prueba que no es aleatoria, no son escogidos al azar, se le llama no probabilística. La unidad elemental es una persona o un objeto que está sujeto a mediciones múltiples y que conforman la población. La unidad de análisis es una persona o un objeto en el que se realizará la medición del estudio y de donde se obtendrá la información estadística definida. Para fines de cátedra de esta clase vamos a llevar 2 ejemplos, porque la unidad elemental a veces es la misma que la unidad de análisis, pero otras veces no. Les voy a poner un ejemplo así sencillito, ¿verdad? Imagínense, quiero estudiar las naranjas del país. Vaya, la naranja. Pero para llegar a la naranja yo necesito primero saber cuántos palos o cuántos árboles naranjos hay en el país, ¿sí o no? Y de repente el país se me va a hacer muy difícil. Entonces lo voy a elegir únicamente de San Salvador o únicamente de un municipio, de una colonia, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuántos palos de naranja hay en los planes de renderos. Entonces, ya ahí ya tengo mi unidad elemental. O sea, yo voy a escoger los palos para llegar a la naranja. Porque si yo escojo cuántas naranjas hay, me voy a volver loca, ¿verdad? Entonces, mejor escogemos primero cuántos árboles, los vamos a contar y después vamos a escoger los árboles, la muestra de árboles para estudiar la naranja de esos árboles. Entonces, la unidad elemental, lo que conforma la población, en este caso va a ser el árbol, pero lo que yo voy a analizar es la fruta, ¿verdad? La naranja. O si lo ponemos en personas, esto muchas veces se da más que todo cuando los muestreos son de tipo conglomerados. La unidad elemental, por ejemplo, puede ser la vivienda y dentro de la vivienda hay personas, que es donde yo voy a hacer el estudio. Pero a veces es más fácil seleccionar de una colonia, de un municipio, cuántas viviendas hay. Dentro de esas hago un muestreo de la vivienda y dentro de la vivienda voy a estudiar a las personas que habitan dentro de ella entre 30 y 60 años, que sean mujeres con hipertensión y diabetes. Entonces, la unidad elemental viene siendo la vivienda y la unidad de análisis la persona. Ahora, si no existe esa diferencia entre vivienda y persona, la unidad elemental es la misma unidad de análisis, donde únicamente viene siendo la persona que se va a estudiar. La unidad reportante es la persona o institución que suministra la información estadística definida o de la cual la información puede ser convenientemente averiguada. Por ejemplo, niños menores de 1 año o personas con discapacidad mental no van a poder responder a un cuestionario, pero sí su mamá, su responsable. Entonces, la unidad reportante, queremos hacer el estudio en niños menores de 1 año, pero los niños no nos van a poder dar información, sino la madre, ¿verdad? La unidad de muestreo es una colección de una o más unidades elementales de la población. Una unidad de muestreo debe ser claramente definida, identificable y observable. O sea, aquí hablamos de la muestra. Ya se hizo la muestra y entonces esas unidades o esos elementos, esas unidades estadísticas que conforman la muestra se le llama unidad de muestreo.
El marco muestral es una lista o mapa de las unidades de muestreo que conforman la población. O sea, acuérdense que hay 4 características que incluyen o que tienen que ver con los criterios de inclusión. Las demográficas, las geográficas, las de temporalidad y las clínicas. Entonces, puede ser que ya hayan incluido, ya tengamos a las personas que van a conformar parte de toda la población accesible, ¿verdad? Con esos 4 características, pero a pesar de que las cumplan, habrán algunas que las vamos a excluir. Entonces, una vez usted tiene su listado definitivo de todas las personas que pueden ser elegibles para esto, se le llama marco muestral. Dentro de esa lista, usted va a hacer el proceso de muestreo y va a adquirir su muestra. Imagínense que en el marco muestral ustedes tienen 500 personas, ¿verdad? O 500 árboles de naranjo o 500 viviendas. Esa es la lista de las que conforma la unidad elemental. Entonces, dentro de esa lista, de esas 500, usted va a hacer el muestreo y puede ser que le salgan que va a estudiar 75 viviendas, 75 árboles, ¿verdad? Y ya ahí le sale propiamente la unidad de muestra, pues a partir de esta lista de marco muestral. Muchas veces el marco muestral puede ser también la misma población accesible, pero otras veces difiere, sobre todo cuando la lista ya está bien filtrada con esos criterios de inclusión. Y como ahí dice, es una lista o mapa de las unidades de muestreo que conforman la población. Es el material básico para la selección de la muestra. Y el marco muestral debe contener todas esas unidades de muestreo que conforman la población bajo estudio. Aquí vemos esta figura. Vean ustedes en la rueda gris, que es la más grande, está toda la población, toda la población. La población blanco va a ser aquella que tiene las dos características, clínicas y demográficas.